Legislativo, Luz Salgado Rubianes, y luego también se vio el caso del excongresista Alejandro Llovera. Nosotros vamos a continuar con más de nuestra agenda parlamentaria a esta hora. Está el ministro Pedro Laechea en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, una sesión ordinaria que se lleva a cabo en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, hasta donde nos vamos a trasladar. Adelante. Fortaleciendo e incrementando el número de inspectores y de intendencias regionales. Del total de fiscalizaciones que hemos realizado, 45.740, para información de ustedes, señores congresistas y señor presidente, 15% de ellas concluyeron con una acta de infracción. 60% concluyeron con una infracción detectada pero subsanada. Cuando hay acta de infracción significa que se detecta la infracción pero no se subsana de inmediato y se entra a un proceso posterior de subsanación o de reclamo. Y 25% de las fiscalizaciones no evidenció incumplimiento. O sea, la carga de trabajo de los inspectores es muy fuerte y sobre todo muy comprometida para defender los derechos de los trabajadores. La siguiente tiene que ver con el número de inspectores que contamos a nivel nacional para la inspección laboral. Nosotros tenemos en total en el país 459 inspectores laborales, 69 de ellos directamente en los gobiernos regionales, en las direcciones regionales de trabajo, y 390 de ellos en SUNAFIL y en SUNAFIL. Nosotros, a la vez, al no ser suficiente el número de inspectores que tienen las regiones, hemos destacado de esos 390, 81 inspectores de manera cuasi permanente a los gobiernos regionales, porque no se dan abasto con los solamente 69 inspectores que tienen. Y hemos tenido también 321 intervenciones en el último año de apoyo temporal a las regiones con inspectores de SUNAFIL. O sea, la carga de los inspectores a nivel nacional se distribuye de una manera, digamos, de apoyos temporales o de designación de inspectores a regiones que no son las propias, porque tenemos un sistema debilitado por el fraccionamiento y por los pocos recursos que tenemos en general en el país, sobre todo en los gobiernos regionales, para la inspección laboral. Eso es un tema que tenemos que transformar y venimos trabajando en ello. Entramos ahora, después de esta introducción sobre el sistema de inspección laboral y sus números principales, a hablar un poquito del siniestro del Centro Comercial Nicolini. La primera lámina que tienen ahí marca desde la creación de SUNAFIL el número de acciones inspectivas que hemos tenido en centros comerciales en Lima Cercado. Suman 9.641 inspecciones de orientación o de inspección laboral en estos años. Y ahí ustedes abajo pueden ver los principales temas que inspeccionamos. Y son naturalmente temas que tienen que ver con derechos laborales de planillas, CTS, remuneraciones, jornadas de trabajo, básicamente porque la gran mayoría son denuncias de los trabajadores pidiendo que se valgan sus derechos en temas laborales de esa naturaleza. En algunos casos bastante administrativos y no tanto en los temas de derechos fundamentales del trabajo, que es algo que tenemos que fortalecer en la acción inspectiva en adelante. El centro, en el área de influencia del Centro Comercial Nicolini, que lo tienen ahí en el recuadro rojo, en el área de las manzanas alrededor de influencia, tenemos 1.645 establecimientos de distinto tamaño, siendo la gran mayoría microempresas con menos de 10 trabajadores. 1.338 microempresas en toda la zona de influencia cercana al Centro Comercial Nicolini. Previo al siniestro habíamos realizado 34 inspecciones entre el año 2007 y 2014 en el Centro Comercial Nicolini. Y 98% de estas inspecciones se referían a respuestas a denuncias recibidas de trabajadores por temas de despido arbitrario, planillas inadecuadas, pago de remuneraciones u horarios de trabajo. Temas de derechos en el trabajo, no tanto temas de derechos fundamentales de seguridad y salud en el trabajo,
derecho a la sindicalización, trabajo infantil inadecuado, etcétera, que luego tendremos que ver, vamos a ver cómo estamos buscando potenciar el ser más activos en ese tipo de fiscalización. Concretamente, en el Centro Comercial Nicolini, en esta lámina, tenemos entre el 2014 y el 2017, en el Centro Comercial Nicolini, 12 intervenciones, 10 por denuncias y 2 operativas, y en los alrededores 22 adicionales, 14 por denuncias y 8 por operativas. Evidentemente, ante lo ocurrido, señor presidente, hay que hacer una reflexión en torno a que se debió haber llegado con más frecuencia a este centro comercial. Evidentemente sí. ¿Dónde estábamos en otros centros comerciales? Con la capacidad limitada que tenemos de inspección laboral, se priorizaron otros centros por diversas situaciones, por mayor cantidad de denuncias recibidas, por focos de informalidad más evidentes, por otro tipo de circunstancias que no eran solamente centros comerciales, como pueden ser también establecimientos de salud, educativos, transporte, comercio de otro tipo, más menudeo, tipo bodegas, etc. Entonces, la realidad es que la llegada ha sido en esta magnitud y claramente no se hizo una inspección preventiva como se hizo en otros lugares en donde sí se han desactivado situaciones de alto riesgo. Esta es la realidad sobre el Centro Comercial Nicolini. ¿Qué se ha actuado a partir de la tragedia vivida? Hemos generado órdenes de inspección que están en marcha, 2 de ellas, el primer día, jueves 22 de junio y el viernes 23 de junio, están ya en marcha las 2 órdenes de inspección que se describen allí. Hemos colocado el día de hoy, a través del procurador del Ministerio, una denuncia penal contra los que resulten responsables por la comisión del atentado contra seguridad y salud en el trabajo y trabajo forzado. Hemos entrado dentro del plan, hemos acelerado el ingreso a mesa redonda con operativos que están hoy día en marcha de seguridad y salud en el trabajo, trabajo infantil y trabajo forzoso. Tenemos 300 órdenes de orientación y 54 de fiscalización con 70 inspectores trabajando en mesa redonda. Y realizaremos otras actividades inspectivas priorizando el trabajo conjunto con otras organizaciones tipo la Municipalidad de Lima Metropolitana, Defensa Civil, etcétera, para compartir más información y complementar los equipos de inspección laboral, potenciando la capacidad de llegada de nuestra entidad. Tenemos además en esta lámina que ven programados para julio, agosto, septiembre y octubre operativos de fiscalización en hoteles y restaurantes, seguridad y salud en comercio, trabajo forzoso, jornadas en transportes, etcétera. Lo pueden ver ahí, construcción, servicios de salud, intermediación y tercerización en algunas industrias. Estos son fiscalizaciones que vamos a realizar, 2.300 inspecciones programadas en formalización laboral, 700 inspecciones en seguridad y salud en el trabajo, entre otros a nivel de la Intendencia de Lima Metropolitana. Y en la siguiente lámina también tendremos 2.510 operaciones de orientación, buscando llevar sobre todo a micro y pequeñas empresas hacia la formalización de sus relaciones laborales. Ahí lo tienen ustedes, entre julio y octubre, el despliegue que tenemos programado hacer. ¿Hacia dónde tenemos que trabajar? Y esta durísima lección aprendida en Nicolini nos tiene que fomentar a acelerar estos procesos. Tenemos que fortalecer la inspección laboral a nivel nacional. Y aquí tenemos algunas cosas que ya hemos trabajado. Siguiente, por favor. Hemos constituido algo que no se había habilitado en SUNAFIL desde su fundación, a pesar que la ley lo facultaba. Tenemos ya un consejo directivo en funciones en SUNAFIL. Este consejo directivo es el máximo órgano de la entidad que aprueba los planes, las políticas y las estrategias institucionales. Ya tiene acuerdos tomados, como por ejemplo el acuerdo de implementar la Intendencia Regional de Cusco, que será en las próximas semanas, y se aprobó el plan operativo y estratégico de este año de manera formal. Estamos ya en el proceso, hemos lanzado ya el proceso de implementación del Tribunal de Fiscalización Laboral. Estamos próximos a convocar al concurso público
para que se pueda integrar 2 salas con 3 vocales cada una. Este Tribunal de Fiscalización Laboral será la máxima instancia para las inspecciones laborales de determinada característica e impacto. Con esto buscamos darle transparencia, predictibilidad a los fallos de inspección laboral y fortalecer sobre todo los fallos que tengan que ver con derechos fundamentales del trabajador. Hemos celebrado 13 convenios, encontramos que no se había celebrado ningún convenio marco con las regiones en las gestiones anteriores. Ya hemos celebrado entre SUNAFIL y los gobiernos regionales 13 convenios marcos para establecer los mecanismos de trabajo conjunto sobre la inspección laboral. En algunos casos tenemos ya intendencias ahí instaladas y en otros estamos apoyando la inspección laboral, buscando llegar a implementar más intendencias aceleradamente. La siguiente lámina marca la Intendencia Regional de Arequipa, que fue instalada por esta gestión en octubre del año pasado. Hay 250.000 trabajadores que están siendo servidos por esta intendencia. La Regional de Cusco ya tiene un convenio firmado, celebrado con el gobierno regional de Cusco, se está implementando en el mes de julio, tendremos más de 110.000 trabajadores beneficiados y con estas 2 intendencias hemos llegado a 11. En la próxima lámina, señor presidente, podemos ver el plan para completar las intendencias regionales que originalmente encontramos hasta el 2021, lo estamos acortando hasta el 2019. Este año estaremos implementando Cusco, que ya tiene convenio firmado, vamos a implementar Piura, vamos a implementar Lambayeque y Callao. Falta celebrar con Lambayeque y Callao los convenios respectivos, pero estamos en el camino para poder hacerlo y tener las intendencias operando antes de fin de año. En el 2018 vamos a programar 6 intendencias regionales: Junín, Lima Provincias, Puno, Ucayali, San Martín y Ayacucho, para concluir el 2019 con Tacna, Pasco, Amazonas, Huancavelica, Apurímac y Madre de Dios, completando así a nivel nacional las intendencias regionales que la ley marca. Se venían implementando en promedio 2 a 3 por año, vamos a duplicar con los presupuestos correspondientes este ritmo a partir del próximo año, 4 este año y 6 el 2018 y el 2019. Además, estamos fortaleciendo la inteligencia inspectiva. Hemos celebrado ya convenios con varias instituciones del Estado para compartir información y compartir equipos de inspección, con SUNAT, con el propio ministerio en lo que corresponde, con ESalud, con SUTRAN, y tenemos 12 convenios en este momento en proceso de suscripción. Ahí pueden ustedes ver las entidades de distintos ámbitos que van a trabajar con nosotros el fortalecimiento de la inspección laboral. Tenemos también que fortalecer, y ya viene en marcha esto, una estrategia de comunicación con los denunciantes. Denuncias laborales en línea, web y línea dedicada, para que las denuncias puedan ser fáciles de hacer, no se tengan que apersonar a una instalación de SUNAFIL o del Ministerio de Trabajo o del Gobierno Regional. La hacemos en línea o telefónicamente. Hay un buzón electrónico de SUNAT que también lo estamos utilizando para inspección laboral y tenemos un programa en alianza con el BID para establecer notificaciones masivas pro formalización sobre todo los micro y pequeños negocios identificados en las distintas regiones. Esto va a permitir mejorar el alcance de la posibilidad del trabajador de poder denunciar libremente y con mayor facilidad los abusos que pueda o las circunstancias inusuales que puedan estar viviendo en el trabajo. Tenemos también, entrando ya en las partes finales y más de fondo, hemos aprobado protocolos para fiscalización de grupos vulnerables. No existían estos protocolos. Esto marca ya la ruta. Por ejemplo, en diciembre hemos aprobado el protocolo de cumplimiento de cuota de empleo para personas con discapacidad. Tenemos que fortalecer la empleabilidad de personas con discapacidad. Tenemos una legislación vigente que tenemos que hacer cumplir y que tiene periodos de adaptación para las cuotas de trabajadores que estamos revisando. Tenemos un protocolo aprobado el 10 de junio del régimen de los trabajadores y trabajadoras del hogar. Queremos beneficiar ahí con más derechos o con mejor cobertura de los derechos para 400.000 trabajadoras del hogar.
Y también tenemos el 13 de junio aprobado el protocolo de trabajo infantil, situación que afecta lamentablemente a más de 80.000 niños en el país. Continuaremos con otros protocolos, incluyendo el protocolo de trabajo forzoso, incluyendo la aprobación de convenios con la OIT sobre estas materias. Estamos fortaleciendo entonces la política nacional para que la inspección laboral pueda tener el marco jurídico y de política que le permita hacer una inspección más exhaustiva, sobre todo de los derechos fundamentales de los trabajadores. Es importante también, señor presidente, fortalecer la integridad del sistema. Estamos trabajando con los inspectores para que sus fallos sean más predecibles, sean más transparentes y que los protocolos sean más precisos, para que la acción de inspección laboral también sea más eficiente. Tienen ahí ustedes un mapa de código de ética, portal institucional, política anticorrupción, que estamos trabajando con todos los equipos de inspectores para poder fortalecer también la confianza de la ciudadanía, de los trabajadores y de los empleadores sobre el ciclo de inspección laboral. Vamos a hacer de manera importante cambios estructurales y esto, señor presidente, algunos de ellos van a pasar por el Congreso de la República, por lo tanto traeremos aquí las propuestas en el momento que correspondan. Queremos trabajar, además del incremento de inspectores, no lo he mencionado expresamente, pero vamos a duplicar el número de inspectores en este periodo hasta el 2019, con el establecimiento de las nuevas intendencias regionales y del ascenso de inspectores auxiliares a inspectores plenos. Vamos a fortalecer equipos inspectivos en materia de derechos fundamentales del trabajo. Vamos a especializar a grupos altamente calificados de inspectores para que preserven la seguridad y salud en el trabajo, combatan el trabajo infantil, combatan el trabajo forzoso, busquen que se garantice igualdad y no discriminación en el trabajo y finalmente que se garantice una libertad sindical y de sindicalización de los trabajadores. Estos 5 componentes constituyen los derechos fundamentales del trabajador. En paralelo seguiremos defendiendo sus derechos laborales, sus pagos de remuneraciones, sus horarios de trabajo, sus vacaciones, los contratos de trabajo, las modalidades de contratación. Pero queremos fortalecer estos 5 puntos porque son puntos sobre los cuales tenemos que hacer acción preventiva y sobre todo en el sector informal, en donde no se cumplen, no se respetan estos derechos. Queremos predominar también, señor presidente, las actuaciones programadas, con el crecimiento del número de inspectores, con el crecimiento de las inspecciones regionales, con el fortalecimiento de equipos de derechos fundamentales. Lo que queremos es que no tengamos solamente 30% de la carga laboral destinada a la prevención. Queremos llegar por lo menos al 50%, sin afectar la atención de las denuncias laborales, porque vamos a tener más horas hombre de trabajo y por lo tanto seguirá siendo una prioridad de acuerdo a la ley atender los reclamos de los trabajadores, pero en paralelo por lo menos a un 50% tenemos que fortalecer la acción preventiva en torno a derechos fundamentales del trabajador. Y finalmente estamos planteando trabajar un proyecto de ley que en su momento también compartiremos con el Consejo Nacional del Trabajo, un proyecto de ley, y lo traeremos acá, señor presidente, para su discusión, que busque integrar los inspectores regionales de trabajo SUNAFIL. Queremos tener una sola fuerza de inspectores laborales en el país. De esa manera podemos podemos asignar mejor los recursos de los inspectores, podemos capacitar integralmente a los mejores equipos a nivel nacional y podemos entonces atender mucho más con el número de inspectores que también va a ir creciendo en el tiempo. Queremos, en contrapartida a los gobiernos regionales, garantizarles la asignación de recursos a los gobiernos regionales para su propia operación y la creación de consejos regionales de fiscalización laboral, donde los consejos regionales podrán participar de las prioridades de inspección en cada región por la experiencia y el conocimiento que tienen de ellas. Y vamos a incrementar de manera significativa a partir de la segunda mitad de este año el número de inspectores a través de la promoción e incorporación de nuevos inspectores. Y también las intendencias regionales que estamos acelerando su implementación. Existe ya un pedido adicional de presupuesto para el Ministerio de Economía que se viene gestionando y que debería ser aprobado próximamente, que nos permitirá iniciar este avance de fortalecimiento de la inspección laboral. Y concluyo, señor presidente,
con las metas de SUNAFIL de la inspección laboral al 2021. Queremos duplicar el número de inspectores, pasar de 459 a 924, incrementar la presencia nacional de la fiscalización. Hoy día, como mencioné, estamos fiscalizando entre 7 a 9% de las empresas, queremos llegar a fiscalizar 30% en rotaciones bianuales. Queremos llegar al 100% de las regiones con capacidad inspectiva a través de intendencias regionales. En realidad eso se va a hacer al 2019, gran parte de todo esto. Y resultados de la inspección dentro de los plazos, 100%. Hoy día, por la carencia de más inspectores, tenemos un retraso de 40 o 50% sobre los plazos. Los cumplimos cercano a los plazos, pero nos excedemos en algunos casos. Queremos llegar a cumplirlo totalmente hacia el 2021. Las lecciones que hemos aprendido, señor presidente, sobre lo ocurrido en esta tragedia laboral y humana en el centro comercial Nicolini, son lecciones importantes. Son lecciones que van en la línea de lo que ya estaba en el plan de acción del Ministerio de Trabajo, el fortalecimiento y la expansión de la cobertura de la inspección laboral, sobre todo en los aspectos de prevención y de respeto de los derechos fundamentales. En esa línea, señor presidente, es que tenemos los programas de acción y estamos a su disposición para aclarar cualquier información recibida o cualquier duda que pudieran tener los señores congresistas. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Vamos a pasar a la ronda de intervenciones de los señores congresistas. Los señores congresistas que deseen intervenir, por favor, se van anotando. El congresista Mulder, en primer lugar. Presidente, créame que la hago avergonzado, como peruano, como limeño, como parlamentario, y porque ha ocurrido esto además muy cerca de nuestro centro de trabajo, que en nuestro país exista situación de esclavitud y de explotación miserable de jóvenes peruanos. Créame, presidente, que no me es fácil estructurar algún pensamiento racional y de aporte que necesita siempre frialdad en el análisis, sino que más bien la indignación y la vergüenza mezcladas y en colisión en el cerebro de cada uno de nosotros tiene que llamar a la indignación y tiene que exigir de parte del Estado peruano, y no solo de un ministerio, sino del conjunto del Estado peruano, incluido el Congreso de la República, una reacción rápida, inmediata y firme. Primero, para lamentar la muerte de Jovi Herrera Alaña, Jorge Guamán Villalobos y Luis Guzmán Taipe, quienes técnicamente figuran como desaparecidos. Y ojalá solamente sean desaparecidos y aparezcan con vida, pero no parece, presidente. Y la máxima de la sanción para las personas que han hecho este tipo de acción, de trabajo forzado y de esclavitud en nuestra ciudad, y que responden a los nombres de José Fabián, Vilma Seña Santamaría y un señor Johnny Coico Sirlopé. Delincuentes, presidente. Delincuentes que deberían ya estar presos y no declarando en la televisión. Queremos ver al Ministerio Público actuando de una manera inmediata en este tema, presidente. Porque por más inspecciones que se puedan hacer, sin duda tienen un efecto, los delincuentes le sacan la vuelta a la formalidad siempre. El delincuente pasa ese día a la inspección y al día siguiente saca todo lo que pone para que engañen a los inspectores, y aunque lo sancionen, retiran los afiches de la clausura, rompen las cadenas que se ponen. Son delincuentes, son delincuentes. No son informales, son delincuentes que se valen de la informalidad para enriquecerse, para explotar
y para irradiar este tipo de cosas, presidente, que solo un incendio las ha puesto en evidencia. Pero además no ha sido, pues, presidente, el único caso, ya han ocurrido tantos, y vemos que siempre reaccionamos de la misma manera. Vamos a fortalecer el SUNAFIL, vamos a buscar mejores inspecciones, etcétera, etcétera. O sea, reacción del Estado tardía y además estéril. Porque claro, se puede fortalecer, pero nunca se va a lograr que se cubra todo. Porque es evidente que la velocidad con la que crece la informalidad en nuestro país, que además está emparentada con la ilegalidad, es mucho más rápido que la velocidad con la que pueda crecer cualquier entidad pública. Entidades públicas que carecen de los recursos, carecen de las posibilidades, los propios trabajadores del SUNAFIL, a punto de hacer huelga y se quejan de que están mal pagados, etcétera, lo hacen a desgana. De manera, presidente, que aquí lo que tiene que ocurrir es que, no sé si el procurador del Ministerio de Trabajo o el fiscal de la Nación, pero se tienen que establecer medidas coercitivas mucho más severas y mucho más firmes que las que alcanza solamente a la Superintendencia de Inspección Laboral. Aquí tiene que haber prisión y tiene que haber prisión larga para personas que hacen esto. Y si se necesita marco legal ampliado al respecto, se hará. Pero hay marco legal. Hay marco legal. En el Perú es crimen grave la trata de personas. Esto es trata. Porque son personas secuestradas. No son personas que han acudido a un centro de trabajo y han aceptado las condiciones que les han puesto. Son personas secuestradas, encerradas, para que trabajen, entre comillas, haciendo falsificaciones. Es decir, presidente, no hay un solo asomo de humanidad ni de legalidad en todo lo que estamos viendo en este tema. Y lo peor de todo es que toda la ciudad de Lima está plagada de exactamente lo mismo. Con el adicional de que en los lugares donde esto ocurre, imperan además mafias de extorsionadores, imperan además mafias en las que se pelean por las directivas, en las que se reparten cada metro cuadrado de vía pública y de vía pseudo privada, no regularizada, por miles de dólares, que no se declaran en ninguna parte, que no los detecta ni la unidad de inteligencia financiera, ni el sistema bancario, ni la superintendencia, nadie. Todo eso corre, presidente, por un ámbito de un submundo. Y entonces necesitamos una reacción mucho más fuerte, presidente. Yo desafortunadamente no he visto de parte del presidente Pedro Pablo Kuczynski una reacción fuerte en este tema. Yo lo que vi el día domingo, cuando ya este tema estaba con una dimensión muy grande, que en su programa de televisión el señor presidente de la República estaba con la ministra de Cultura, me parece, nada, o sea, el tema no lo tocó. El presidente de la República, que debe liderar esta acción, se presentó en el incendio, estuvo un rato y no volvió a aparecer. Entonces, si no se ve que la principal autoridad de nuestro país enfrente una situación como esta, entonces, presidente, ¿qué cosa podemos esperar? De manera que yo creo que lo que el ministro nos está trayendo es lo único que puede traer, pues, el ministro de Trabajo. Pero esto no es un tema laboral. O sea, claro, parece laboral, pero no es un tema laboral. Es un tema mucho más grave, presidente. Es un tema en donde la policía ha debido advertirlo, donde la municipalidad ha debido advertirlo, donde el Ministerio Público ha debido intervenir. Y en donde los congresistas hemos debido también intervenir y conocer y saber todas las circunstancias que ocurren ahí, que sabemos que existen, pero que no le prestamos atención. Y esto viene, presidente, de hace muchos años, incluso para contar las cosas desde la recuperación de la democracia. Esta democracia del año 2000 en adelante se inauguró con 279 muertos en el incendio de Mesa Redonda. De lo único que ha quedado de eso es un parque y todas las galerías de Mesa Redonda están igual o peor que antes. Y el Mercado Central, y el Girón Puno, y Gamarra, y Paruro, y Unicachi, y todos los grandes centros
laborales y mercado que hay en nuestra ciudad y en las principales ciudades del país. Las galerías de zapateros en Trujillo, en Arequipa. Entonces, presidente, tenemos que hacer un combate firme contra este tema, porque esto va a continuar. Se van a pasar 2 o 3 semanas y ya estaremos hablando de otro tema. Los medios de comunicación agotan al final, al máximo la noticia y después tienen que poner otra. Y la pauta empieza a olvidarse. Entonces, presidente, creo que está bien, bueno, lo que viene a decir el ministro, está bien, inspecciones laborales, etcétera, pero eso es solamente un tema superficial de este tema, presidente. Y creo que debe merecer por parte de la Comisión de Trabajo que pidamos que haya una agenda del Pleno específica para juntar todos los proyectos que tengan que ver con los esquemas de simplificación administrativa, que es justamente la puerta por la que se lucha contra la informalidad, porque el exceso de regulación también lleva a esa informalidad, y también, presidente, en coordinación con la Comisión de Justicia para las leyes penales que corresponden. Y entonces, gobiernos locales, gobierno central, poder legislativo y todas las autoridades de nuestro país podremos enfrentar esto, quizás no resolverlo de la noche a la mañana, pero sí tener respuestas en el camino correcto, presidente, en el camino de fondo, no solamente en el que va a ver las cosas desde una cierta superficialidad. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Congresista Monterola.